La charla de hoy, viernes 23 de octubre del 2015, es sobre el alma. La he titulado El alma del ser humano y de todo lo existente. De alguna manera con el título se deduce que voy a decir que todo lo que existe en el universo o en todos los universos tiene alma. Entonces, sabéis que hay mucha gente en el mundo que cree que no existe el alma, que no tenemos alma, y que incluso se expresa de varias maneras, como que cuando nos morimos pues desaparece todo y ya está. La educación religiosa, bueno, no solo de la religión que nos han educado los que estamos aquí, sino de todas las religiones, reconocen el alma. Quizá no expliquen lo que es el alma, pero todas nos han hablado del alma. La religión cristiana, la que nos han educado, nos ha dicho que cuando uno se muere, el alma, sin dar más explicaciones, va a donde ya sabéis, a uno de los tres sitios, cielo, infierno, purgatorio, pero no explica nada más. Por lo tanto, no hay... Añadiendo eternidad. ¿Qué? Sí, sí. Eso ya... Sí. Y luego, pero las religiones orientales sí que especifican algo más. Pero luego tenemos una visión más, podemos llamar filosófica o científica, que nos puede describir, aunque no esté todavía en la enseñanza ni básica, ni en universidades, ni en la televisión, tenemos datos, cuando nos interesa y tenemos demanda, vamos accediendo a libros, a personas que nos pueden hablar, entre otras muchas cosas, de este tema que os voy a comentar. Es decir, que me baso en parte en mi experiencia, como intento basarme en lo que transmito a los demás, en parte, y en parte a lo que intuyo de lo que he recibido, como todos. Al recibir a través de la lectura o de la escucha, recibimos informaciones. Y luego cada persona, según nuestra intuición, que es la capacidad de comprensión, pues asimilamos, tomamos unas cosas, otras no, vamos poco a poco haciendo un tamiz de toda la inmensa información que vamos recibiendo. A veces nos creemos cosas que no lo son y otras veces no nos creemos cosas que sí son, porque no entramos directamente en una percepción de la realidad. Tenemos unos instrumentos que nos hacen matizar toda la información de la realidad y por lo tanto tenemos en un grado o en otro espejismos. Así que el tema del alma es algo que forma parte de las creencias de millones de seres humanos, pero hay otro tanto, no sé cuántos, no lo sabemos, un porcentaje muy alto de seres humanos que independientemente de su moral o de su ética creen o no creen, que no creen en este caso. Así que yo lo que voy a hacer, como todos los temas, es del modo más psicológico que puedo y más científico hasta donde alcanzo, os voy a hablar del alma. Claro, cuando trato temas como el de la muerte, ese cursillo que imparto aproximadamente una vez al año, que lo voy a impartir dentro de un mes, ¿verdad? El 14 y 15 de noviembre, está aquí el programa. En el cursillo sobre la muerte, pues es lógico que trate este tema de hoy, porque hay que explicar el alma, pues qué es lo que dentro del ser humano, de los componentes, se mantiene o muere, desaparece o se mantiene. Entonces es lógico hablar de este tema. En los cursos de psicología, al ser transpersonal, pues lo que está más allá de la mente concreta es el alma, entre otras cosas. Cuando decimos transpersonal es lo que está más allá o por encima en sutilidad, en profundidad de la mente concreta. Es la parte de la psicología, porque gran parte de la psicología solo acepta hasta la mente. Estamos formados por mente, por emociones, además del cuerpo físico. Pero cuando en psicología trasciendes la mente, entonces un nombre, entre otras formas, que recibe es psicología transpersonal, que acepta y reconoce y trata de estudiar que existe pues algo más que la mente. No obstante, no sé si sabéis que para mucha gente el alma es, el alma, incluso si utiliza la palabra, está asociada a los instintos.
a la parte más instintiva del ser humano, la parte animal, por decirlo así. Se llama animal porque es lo que tenemos en común con los animales. Hay otra parte de la humanidad que cree que la palabra alma designa la mente. Y dentro de la psicología existe esta creencia. Es decir, lo que es realmente la mente se le llama alma. Todo esto tiene un sentido, un porqué, porque el lenguaje que utilizamos los humanos es ambiguo. Y entonces una sola palabra puede designar cosas muy distintas. Igual que continuamente os estoy diciendo, o digo a las personas a las que me dirijo, que la mayoría de las veces que decimos o utilizamos la palabra amor, no es amor, es deseo, que es una vibración más baja, más tensa del amor. Aunque sea un deseo bien intencionado, pero el amor es otra cosa. Lo que pasa es que se ha popularizado tanto la palabra amor que hasta el que no ama pues la utiliza. Entonces, el lenguaje, como digo, es ambiguo, así que alma puede tener el significado del que voy a explicar en esta charla, o puede tener el significado de mente o el significado de algo unido o dependiente de la mente y del cerebro. Hay gente, mucha gente que tiene la creencia, no sé si alguien de los aquí presentes, de que la parte física de nuestro cuerpo, con el sistema nervioso, el cerebro incluido, segrega pues lo que llamamos pensamientos, sentimientos o podemos llamar esas cualidades del alma. Pero lo que generalmente la gente cree, una de las cosas más frecuentes es asociar el alma a lo bueno. No se suele asociar alma a lo malo de una persona. Incluso a veces vulgarmente se dice de una persona que parece que no tenga alma, o que tiene el alma oscura, yo qué sé, distintas formas de expresión. Pero el alma, y de eso también voy a hablar, solamente si entendemos lo que es el alma, solo puede caber la parte buena, la parte positiva del ser humano. La parte que ya solemos llamar negativa está relacionada con la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Pues nuestro cuerpo físico con su comportamiento, la mente, con todas las ideas y pensamientos, y la parte emocional, con los deseos, emociones, sentimientos. Estas tres partes, que aunque luego se entremezclan y no sabes distinguir dónde acaba una y empieza la otra, son mente, la parte emocional y el cuerpo físico con la energía que lo mantiene vivo. El conjunto de estos tres elementos, funcione mejor o peor, se le da el nombre de personalidad, o yo, el yo inferior, o el ego. A veces decimos el ego. Ego significa lo mismo que yo, el yo personal. Que es que cuando una persona señala al yo, se señala a sí misma y dice yo, tiene que ver, aunque no esté pensando en todos los detalles, en esto que acabo de decir. Pero la palabra alma, que tiene esa connotación religiosa, pues también se da otro nombre que a mí me gusta más utilizar, el yo superior. Así como está el yo inferior o personalidad, estaría el yo superior. Eso que a veces decimos que es lo verdadero, lo bueno y lo bello que los seres humanos, sin límite de grado, podemos manifestar. Dicho con otros términos, la voluntad superior, el amor y la inteligencia. A veces la palabra inteligencia la sustituimos por intuición, que es algo que está por encima de la mente. Para intuir no necesitamos la mente, aunque sea la mente la receptora de la intuición. Entonces, es posible, y esto es muy factible, que una persona que no crea en el alma, y la hay así a montones, sean personas con amor, solidarias, con actitudes compasivas hacia los demás, hasta donde cada uno alcanza. Y puede compatibilizarse el no creer en el alma y manifestar una cualidad del alma que es el amor. Amor, vamos a llamarle incondicional, amor como compasión. No el amor que pide algo a cambio, que también lo llamamos amor, amor condicional, ¿verdad? Dar algo bueno a cambio de que te dan, y si no te lo dan, no lo das. Donde estamos, pues, la mayoría de la humanidad, aunque también una gran parte de la humanidad estaría, si lo ya seguimos llamando amor, en un amor egoísta, donde no das nada y solo esperas recibir. Son como tres peldaños o tres niveles o tres pisos. Un amor egoísta, egocéntrico, el que normalmente tienen los niños al principio, pero conforme el niño va creciendo y madurando, pues ya va entrando
en una actitud más condicional. Yo te doy a cambio de que me des. Pero existe esa actitud en millones de personas, en un grado o en otro, donde das sin pedir nada a cambio. Algo positivo. Al decir dar, no pensemos solo en lo material, sino en lo mejor que uno puede tener, que puede ser pues unas palabras, o una sonrisa, o un estar, una vibración. Es decir, que no solo se da las cosas materiales, concretas, sino que podemos dar psicológicamente mucho y mucho y mucho. Entonces, se puede no creer mentalmente en el alma y estar expresando el alma. Se puede no creer en ninguna creencia religiosa y ser realmente espiritual. Y cuando hemos dicho de una persona espiritual es porque, más allá de sus creencias, está expresando esta dimensión del alma o alguna dimensión del alma. He dicho el amor, pero la otra dimensión es la inteligencia, no en sentido corriente, sino como comprensión, como intuición, comprender la vida, ir más allá de la superficie, del relato o descripción de los hechos concretos, sino ir al fondo, al porqué, a la esencia de las cosas, a la causa que determina los efectos. Eso es comprensión de las cosas, eso es profundizar en la vida. No es lo mismo tener muchos datos, que es lo que nos han educado fundamentalmente, muchos datos, mucha información, pero superficial, de cómo funciona el mundo y las cosas. Y otra distinta es, aunque esté solapado, la comprensión del porqué, ir a las causas que determinan los hechos, los fenómenos, los comportamientos, etc. Entonces, el alma se puede abordar, ya digo, el término alma, pero vais a deducir claramente, estaréis pensando en que yo voy a abordarlo desde un punto de vista algo más diferente, más profundo. Hay otra palabra que en religión la hemos oído, o religión, o no necesariamente religión, que es espíritu, ¿verdad? La religión, por lo menos la que más la gente ha recibido, confunde alma y espíritu, ¿verdad? No hay una explicación que haga diferenciar o discernir entre espíritu y el alma. Creo que en general la gente tiene. Sin embargo, desde la visión que os transmito, el espíritu es un nivel y el alma es otro. Y lo que he dicho antes de personalidad otro. Serían como 3 pisos o 3 niveles. Personalidad, alma y espíritu. En una terminología más específica, el espíritu sería la mónada. Una palabra que es esta, mónada. Hay personas que han estudiado filosofía y han oído hablar de un filósofo llamado Leibniz que habló de las mónadas, ¿no? Pero claro, como cuando se estudia filosofía, se estudia como algo teórico de este dice tal cosa, el otro dice tal otra y otra, como invenciones que a veces a uno le pueden parecer coherentes o no. Pero la mónada es mucho más, aunque este filósofo dijo cosas que tenían que ver con esto, la mónada o espíritu es algo más. Es como, a veces se ha descrito, no me he inventado la frase, una chispa. Sabéis que una llama de fuego emite chispas, ¿verdad? Y las chispas no son diferentes del fuego. Es de la misma esencia del fuego, pero que son como pequeños fragmentos que se separan de la llama, del fuego. O de un recipiente con agua, con un líquido, extraer gotas. Esas gotas se independizan del conjunto, pero su esencia es parte de ese conjunto de agua o de líquido. Entonces las mónadas, que ahora especifico lo que es, son como parte del todo, del absoluto. Lo que las religiones llaman Dios, en cosmología se llama absoluto, o el todo, son distintos nombres. El Kybalión, si lo habéis leído, que nos habla de las leyes universales, lo llama el todo con mayúscula, o el absoluto. En cosmología se utiliza el término el absoluto, pero corresponde, pero no con el Dios tan limitado de las religiones, sino como la esencia de vida que llena todos los universos. Entonces, esos universos que se manifiestan, no voy a entrar porque si no el tema es muy amplio, y el tema de cosmología y el de hoy que nos ocupa, pues quiero hacer una incursión desde varios puntos de vista. Pero por decir algo de cosmología, podríamos decir que de ese todo se fragmenta
en distintas partes. Y lo estoy simplificando al máximo. Y esas partes serían las mónadas, como fragmentos no creados aparte de la divinidad. Cada uno de nosotros somos una mónada. Pero como también voy a explicar, las mónadas o espíritu, unas se están expresando a través del reino mineral, de lo que son minerales, otras a través del reino vegetal, otras del reino animal, fijaos, otras el reino humano, ya he dicho 4, aunque nos hablan de más reinos, pero los que más conocemos son estos 4. De tal manera que las mónadas o espíritus tienen un proceso evolutivo, aunque ellas son en su nivel evolutivo muy alto, autoconscientes y pura luz, en su nivel omniscientes o como queramos, necesitan expresarse y expresarse a través de niveles de energía más densos, hasta llegar a la materia, esta que es la energía más densa, para experimentar, para expresarse y experimentar en la materia. Entonces, es lógico que las mónadas o espíritus sean su expresión a través de los distintos reinos de la vida. ¿Y qué ocurre con la mónada o espíritu y la personalidad que podemos poner en el plano más denso? Pues que hay otros planos intermedios entre uno y el otro. Y esos planos intermedios no se pueden saltar, sino que tienen que estar en conexión. Y entonces, como resultado de la unión del espíritu y de la materia, aparece y surge el alma. Del mismo modo que la unión del padre y de la madre surge el hijo. Es decir, que esta trilogía o 3 aspectos que son padre, madre, hijo, se da no solo en los seres humanos, en reinos que conocemos, sino por analogía, energéticamente hablando, en todo el cosmos. Una energía más espiritual que se puede simbolizar en el Padre, una energía más material no lo digo en plan despectivo, sino que es una energía que se llama éter, de la cual surgen todos los niveles de todos los universos. Y cuando se unen ambas energías, da lugar a una nueva forma, la tercera, que es el alma o conciencia. Los nombres más específicos son alma, que es lo que más os voy a hablar, o conciencia. De tal manera que la palabra conciencia, que la utilizamos mucho, depurada de todo, es el alma. Dicho de otra manera, si hablamos del alma, es hablar de la pura conciencia. Ojo, conciencia todavía no identificada con la materia, porque nosotros decimos, tengo conciencia de frío y de calor, tengo conciencia de alegría o de tristeza, de amor o de odio, conciencia de certeza o de duda, por decir distintos ejemplos. Pero eso es la conciencia aplicada a algo. Pero la conciencia pura, que es distinto de esto, es el alma. Antes de que el alma se identifique o la conciencia se aplique a infinidad de ejemplos como los que acabo de decir. Cuando se dice a veces la conciencia de una persona, esta persona parece que no tiene conciencia. Es porque se le está dando un aspecto moral o ético. Ojo, porque la moral es algo transmitido por una religión o por una estructura, y la ética es algo que está más allá de todas las estructuras. La ética es la parte que estudia la bondad o lo contrario de los seres humanos, ¿verdad? Y cuando una persona tiene ética es porque está expresando algo que solo puede ser bueno. Si a veces decimos que no tiene ética, es cuando está expresando la parte negativa o la parte inferior. Pero esa ética, que cuando he hablado de ética, he resaltado que la ética emana de dentro de los seres humanos. Y señalo el corazón, no de la mente, aunque la mente también puede estar ahí participando, sino del corazón. Entonces, ser conscientes del alma significaría conocer el alma no como conocimiento teórico, mental, sino ser conscientes, encontrar el alma, es ser vehículos de expresión de las cualidades del alma. Y por lo tanto, el alma solo puede expresar cosas éticas, es decir, la bondad, la verdad de las cosas, las actitudes que se polarizan hacia el bien, como he dicho.
Por eso, voluntad, amor, inteligencia. Los hindúes, la filosofía hindú, que está muy relacionada con el hinduismo, porque en Oriente, en la India y en Oriente en general, filosofía y religión se solapan, no como aquí que está más separado, aunque cuando profundizamos está todo interrelacionado, ¿verdad? Igual que cuando he hablado de religiones, pues digo que todas vienen a decir en esencia lo mismo, nada más que con distinto lenguaje y con el que se identifican las personas de cada creencia, ¿verdad? Pero en esencia es lo mismo. Pues bueno, cuando profundizas filosofía, religión, ciencia, psicología, todo, como he explicado muchas veces, se conecta. Es como cuando vas con una esfera a través de todos los radios hacia el centro está en conexión con todas las partes de la esfera. Pero si estás en una parte, y sobre todo más allá de la periferia, te encuentras separado del resto. Es como cuando uno se identifica con una creencia, con una ideología, con una filosofía, pues aunque pueda ser buena, pero en algún grado hay una tendencia a separación. Esto no quiere decir que una persona pues, no pueda estar desidentificada de todas las creencias y provisionalmente actuar como un vehículo a través de una creencia determinada. Esto es distinto. Entonces, ir hacia el alma, cosa que podemos hacer porque la vivimos y la tenemos todos los seres humanos del planeta, aunque hay seres humanos que parece que no la tengan, pero todos la tenemos, es ir hacia ese centro en el cual pues están estos potenciales. ¿Habéis oído decir que la educación es como la actualización de los potenciales? Es una de las definiciones cuando hablo de educación que se me ocurren decir. La esencia de la educación va más allá de enseñar matemáticas, informática, historia, lengua. Es enseñar o autoeducación, autoenseñarse a despertar o actualizar los potenciales. Esto es lo que acabo de decir. Porque todo lo que podamos imaginar está en una de las tres: voluntad, amor, inteligencia. Entonces, podemos, aunque nadie nos lo enseñe, autoeducarnos continuamente en actualizar más el amor, más la voluntad, más la inteligencia. Y uno puede preguntarse cómo, porque esto, aunque voy a hablaros de un modo más técnico del alma, más específico, pero era inevitable que en esta charla también hable de esto, de esta dimensión psicológica. ¿Cómo actualizarlo? Pues en la medida en que nosotros miramos con atención algo, si mantenemos esa atención, estamos como penetrando. Es como estar clavando un clavo o haciendo un taladro. Cuanto más tiempo lo estamos manteniendo, el taladro penetra en la superficie sólida más y más. Cuando nosotros mantenemos la atención en algo, la atención, que no es lo mismo que el pensamiento, entonces nuestra conciencia a través de nuestra mente concentrada va penetrando más y más. No sé si lo habéis hecho porque no nos han educado, salvo situaciones como esta, en algo que tendría que ser básica en la educación de todos los seres humanos, en vivir atentos. Además de saber pensar y de pensar mejor, y cada vez pensar mejor, estar atentos significa no pensar, pero estar despiertos. Esto es antiquísimo, esto siempre se ha dicho, y todos los sabios de la humanidad de una forma o de otra lo han dicho. Pero en esta época se está como programando, se está como difundiendo más, se haga caso o no, porque a veces estamos encantados leyendo algo maravilloso, pero nos cuesta llevarlo a la práctica, como sabéis. Si estamos atentos, quizá no notemos nada más que estamos a lo mejor relajados y descansando, ¿verdad? Cuando estamos concentrados nos cansamos, antes o después, pero si estamos atentos nos relajamos. Pero si mantenemos la atención en algo, estamos como penetrando intuitivamente, sin pensar, porque la mente no la utilizamos, en la esencia de eso. Puede ser de una palabra, un concepto, un pensamiento, una duda, un problema, puede ser un asunto sobre un porqué de la vida. La esencia de la filosofía es buscar el porqué de las cosas y creemos que solamente es con la mente. Y es cierto que los filósofos han utilizado fundamentalmente la mente, pensando y pensando y pensando. Por cierto, todos los seres humanos, por el hecho de tener mente, somos filósofos. Aunque no tengamos el título, somos filósofos, aunque no lo pensemos,
si pensamos en descubrir el porqué de algo. Eso ya es entrar en la filosofía. Pero hay algo que algunos filósofos, en mayor o menor grado, han conseguido: practicar la intuición y entender el porqué de la vida con la vía intuitiva. Y eso solo se consigue cuando temporalmente dejas la mente tranquila, en silencio, pero no dormidos, sino despiertos. Y subrayo lo de no dormidos porque cuando nos dormimos la mente no para, ¿verdad? La vida psíquica, si recordáis, con los sueños está funcionando. Solamente cuando en estado de vigilia prestamos atención a lo que sea, la mente es como si no estuviera. La mente la necesitamos porque es un instrumento maravilloso para crear muchas cosas. Pero esto es una enseñanza, no es nueva del todo, pero gran parte de la humanidad no la conoce. Podemos estar sin pensar, pero muy despiertos, descubriendo y descubriendo y descubriendo más y más cosas que, por mucha inteligencia que tengas, o en sentido corriente de cultura, mucha mente, no puedes alcanzar. Es decir, que por mucho que utilices y bien la mente, solo con la mente no podemos llegar a comprender ciertos aspectos de la vida. Solo con la mente en reposo, estando atentos y observando y mirando y volviendo a mirar, escuchando. No es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo ver que mirar, ¿verdad? Entonces, a base de mirar, a base de tener demanda de no conformarnos con lo que sabemos, sino querer ir más allá y descubrir más cosas de la vida, la intuición se desarrolla. La intuición se desarrolla silenciando la mente. Y entonces la intuición como cualidad del alma se va manifestando más y más. La intuición a veces la defino como un rayo en la noche. Un rayo, un relámpago en la noche. Un relámpago dura una fracción de segundo e ilumina. Y mientras estás viendo lo que ilumina un relámpago, no te da tiempo todavía de pensar, porque para pensar necesitamos del tiempo. Y entonces en un relámpago, una fracción de segundo, la mente no le da tiempo, pero percibes globalmente algo. O imaginaos que estamos sin luz aquí, pero que en un momento determinado encendemos y apagamos. Y con ese encender y apagar, que es una fracción de segundo, vemos de golpe el conjunto de lo que hay en la habitación. Pero no nos ha dado tiempo de pensar. A posteriori nos ponemos a pensar: he visto tantas personas, sillas, esto, aquello, etc. Pero eso ya lo hace después la mente contabilizando. Pero en ese instante que hemos encendido y apagado, que tienes una percepción como un relámpago en la noche, en ese momento no te ha dado tiempo de pensar. Y has percibido un conjunto de muchas cosas a la vez. Es un ejemplo analógico que se me ocurre, y más de uno lo habrá utilizado, para designar lo que es la intuición. Una de las cualidades del alma, de las 3 cualidades, es la intuición. La mente es de la personalidad. Y la mente, cuando está educada, está controlada, no desbocada, pues estaréis de acuerdo que la mayoría de la humanidad, las 24 horas del día, está funcionando la mente, dando vueltas y vueltas, etcétera, a la mente. La mente que no para de dar vueltas. Cuando he hablado del Quijote y he explicado el simbolismo de los molinos, he dicho: los molinos de viento, entre otras cosas, simbolizan la mente, porque giran las aspas siempre haciendo el mismo recorrido. Entonces Don Quijote, con la lanza, que simboliza la intuición, Don Quijote la mente, la lanza la intuición, va a traspasar las aspas de un molino, va contra la mente obsesiva, ¿verdad? Cuando tenemos una obsesión, la mente gira y gira. Y esta tarde, en la clase que doy en las aulas de tercera edad, que doy filosofía y doy psicología y filosofía a través de las artes, les he leído un poema de Antonio Machado, en el cual habla de una noria dentro del poema. Y sabéis que la poesía utiliza, como he explicado otras veces, símbolos. Entonces la noria la compara en ese poema a la mente, porque me he pasado casi toda la clase con un poema explicándolo, para indicarles, como hago con todas las artes, de que las artes, cuando entiendes, estás descubriendo un mundo
que, aunque te gustaran, no ignorabas. Entonces, no nos han explicado la música ni la poesía en general, nos han explicado cosas de gramática, pero entender un poema en general, hablo en general. Entonces, puede ser muy interesante. Y les decía que la noria de ese poema, que además lo dice, está comparándolo el poeta con la mente. Una noria que gira y gira, con los recipientes, los canguilones vacíos. Habla de todo esto. De tal manera que es frecuente que la mente, a más de uno se le ha ocurrido compararla a, digamos, algo que gira, que rueda, que vuelve y vuelve y vuelve, por la mente que no para y además es la fuente de creación de todos nuestros problemas. La mente concreta. Del alma no nos viene ningún problema. Es de la personalidad, mente, deseos, físico, de donde pueden emanar los problemas. Así que la mente descontrolada es creadora de todos los problemas, sean los miedos, la depresión, la tristeza, los conflictos personales, las tensiones, la agresividad, todo está surgiendo de la personalidad, nunca del alma. Entonces, cuando la personalidad está ahí vibrando, entonces hay como una barrera que impide la luz del alma y las otras cualidades se expresen. Por eso, aparte de que haya personas que pueden utilizar técnicas, las técnicas del Raja Yoga, que es la concentración y la meditación, pero que se pueden ir aplicando a la vida cotidiana. Pero la atención que os hablo, que cada vez se habla más que una técnica, es como una actitud de vida, vivir lo que sea, nos interese o no, atentos. Y entonces nos facilita hacer camino hacia el alma, hacia la capacidad comprensiva o intuitiva del alma. Es decir, que esto requiere mucho más tiempo y por lo tanto se necesita otros momentos para poder ahondar en ello. Pero ahora, simplificando, esa cualidad la podemos desarrollar sin entrar en técnicas específicas que pueden ser de ayuda a otras personas de esta forma. ¿Y el amor cómo lo podemos desarrollar? Pues en la medida en que vivamos el amor y lo expresemos, es como se va como retroalimentando, se va creciendo. Y hay una cosa muy importante que no es difícil de averiguar. Si estamos realmente atentos, estamos expresando el amor del alma, aunque sea en una dosis pequeña. Estamos atentos, fijaos que cuando estamos atentos a alguien, a una persona, en un grupo, etc., no nos podemos pelear, ni podemos criticarnos, ni podemos pensar mal, ni podemos, ni siquiera si estamos atentos, sentirnos mal. Cuando estamos atentos, nuestros problemas desaparecen, aunque sea de momento y luego vuelvan otra vez. Estamos atentos, verdaderamente atentos. En cuanto la mente empieza otra vez a crearnos distracciones, a lo mejor estamos encantados también, pero es fácil que vengan las preocupaciones que se crean en la mente concreta, nunca en el alma. Por eso cuando estamos atentos hay como un estado de unión, de fusión. Y no solo a las personas, al trabajo que hacemos, a la actividad, cualquier tarea que hagamos, si estamos atentos, además de no estar preocupados y de estar poniendo de nuestra parte lo mejor que en ese momento alcanzamos, y si vamos evolucionando, en otro momento será mejor y mejor y mejor, entonces en ese momento nos encontramos unidos. Estar amando el trabajo que uno hace es estar unido al trabajo como si no fuera diferente el trabajador y el trabajo, sino formara una unidad que fusiona el trabajador con el trabajo, el pensador con lo que piensa. Podemos estar pensando con mucha atención también, canalizando adecuadamente nuestros pensamientos. Podemos estar mirando, escuchando con mucha atención. Y entonces la energía de amor, que la asociamos aquí, porque el centro de la energía de amor está aquí en esta zona asociada al corazón, va desplegándose. Y eso es del alma, cualidad del alma, el amor. Y lo que solemos llamar amor, como he dicho antes, son deseos, que los notamos aquí, en el centro que tenemos aquí en la zona abdominal del plexo solar, que pueden ser deseos egoístas o deseos bien intencionados, pero deseos que buscan algo para el yo, para el ego, para la personalidad. Mientras que el amor se siente más aquí, y entonces te sientes unido. Ese amor que se expresa como compasión de infinitas formas, en distintas tareas,
no solo sentir, sino en la actuación, viene del alma, aunque no se crea en el alma, porque las creencias son un complemento útil, pero se dan en los seres humanos una característica, que es que a veces nos adelantamos en la práctica a la teoría. Es decir, que a veces vivimos lo que todavía no conocemos teóricamente, o rechazaríamos si nos lo transmiten, ¿verdad? Porque las creencias son mentales y la mente tiene su propia estructura. Y estaréis de acuerdo que podemos creer en muchas cosas, pero no vivirlas. Pues también lo contrario se da. Vivir cosas, como gente que siente compasión y está siempre pensando a ver cómo ayuda a los demás, y a lo mejor en su filosofía de vida no cree en el alma, ni cree en ninguna creencia religiosa, pero es una persona espiritual. Así como hay millones de personas que siguen la religión, que sigan al pie de la letra, pero que no tienen nada de espiritualidad, pues se produce el efecto contrario. Por eso, el alma, aunque puede ser interesante conocer cuando nuestra demanda nos lo pide ciertas cosas, es más algo a expresarse. Y cuando estamos actuando físicamente en algo, no solo haciendo ejercicio físico, sino utilizando el cuerpo a tope, permitiendo un despliegue de energía, esa energía también viene a fondo, de alguna forma. El alma sería la fuente de la energía que se expresa en nuestro comportamiento, que es físico, la energía de amor y la energía de luz o de comprensión. Vienen del alma. Y esto, como no tiene límites, como un manantial que no para de surtir y venga y brota el agua de ese manantial y no se agota. Es decir, que el alma está conectada con toda la esencia de la vida sin límites, de tal manera que puede estar desplegando vida tras vida continuamente toda la expresión, porque habrá que entender, si uno le interesa, que llega un momento en que por muchos años que vivamos en una vida no nos da tiempo de apenas de hacer nada. Entonces, cuando a lo largo de nuestro sendero de evolución empezamos en alguna vida a expresar el alma, luego necesitamos muchas más vidas para que el alma se vaya desarrollando. Por eso vemos, si miramos el panorama, tanta diferencia entre unos seres humanos y otros, pero abismales, ¿verdad? En su comportamiento, en su comprensión, etc. El alma, como os he dicho, es como la intermediaria de la mónada, o espíritu, y de la personalidad. Y tiene estos tres componentes. Los orientales lo llaman, si habéis leído algún libro, Atma, Buddhi y Manas, en la terminología oriental. Atma, incluso en la filosofía oriental, se confunde Atma con la mónada. Pero bueno, eso ya depende, porque tanto la filosofía de Occidente como la de Oriente se puede ir más lejos y trascender más, y matizar más. Y los orientales, Atman es como si ya fuera el final, pero Atman es la voluntad superior, lo que está inmediato por debajo de la mónada. Y como está tan cerca, es fácil representar a la mónada como Atman, que es la voluntad. No la voluntad corriente, que se asocia más al deseo, sino una voluntad con una energía muy potente, que además incluye la inteligencia y el amor, que cuando algún ser humano la va viviendo en su evolución espiritual, pues sean las dificultades sean las que se le presenten, tiene capacidad para enfrentarla. Pero ojo, no me estoy refiriendo a esa voluntad que a veces vemos en algunas personas muy desarrollada, gente con mucha voluntad, ¿verdad? Y cuando la voluntad decrece, viene o la depresión, o la apatía, la desgana y todas estas cosas que conocemos y que estudiamos psicológicamente. Y Buddhi es, como he dicho, el amor puro, el amor incondicional, y Manas es la mente abstracta, no la mente concreta con la cual pensamos y nos desarrollamos. De tal manera que la mente abstracta o la inteligencia es del alma, mientras que la mente concreta con la cual pensamos es de la personalidad. Y nosotros con la mente concreta nos equivocamos o podemos crear cosas negativas, muy negativas, o tenemos espejismos. Pero la mente abstracta, que todavía no está en ningún plan educativo, la mente abstracta es algo que está ahí, que podemos ir desarrollando
sobre todo con el silencio de la mente concreta, pero estando muy atentos. Y hay otras cosas que pueden ayudar mucho. Como he explicado otras veces, la música, la buena música nos puede ayudar. La geometría, como expliqué en una ocasión que hablé de Pitágoras, y cuando próximamente hable de Sócrates y de Platón, y sobre todo de Platón, aunque hablar de Sócrates y de Platón es hablar de muchas cosas en común, pero tengo pensado dedicar diferentes conferencias, porque vale la pena a estos personajes que son los más grandes filósofos que hemos tenido, y después de Platón no ha habido nadie que le haya superado. Pero Platón y Pitágoras, como maestro también de alguna forma de Platón, Pitágoras, del cual hablé, utilizaban la geometría para desarrollar el espíritu, para ir hacia el espíritu, la geometría y los números. Platón decía que Dios geometriza, que toda la creación de los universos es mediante la geometría y el número. Pero eso es más para otro tema diferente. El caso es que tenemos ahí unos potenciales en el alma, en nuestro interior, que se pueden desplegar sin límite de posibilidades, pues sepamos o no sepamos. Pero el alma, que los clarividentes que la ven, los que pueden verla, tiene forma de ovoide. Cuando se dice forma de ovoide, si habéis oído decir o habéis visto en algún libro o algún dibujo, es la energía de lo que se llama el cuerpo causal. Es decir, de la mente no concreta, sino abstracta, de la sustancia de la mente abstracta, se crea el cuerpo causal. Y ese cuerpo causal anteriormente era el alma grupal de los animales que por su evolución pasaron por evolución a lo que se llama el reino humano en la individualización. De tal manera que los minerales, vegetales y animales, que son los tres reinos inferiores a nosotros, tienen alma grupal. Es decir, que desde el punto de vista que os hablo, alma como la fuente promotora del impulso, del movimiento, de la acción, del pensamiento y todo, tiene que estar, porque las cosas por sí solas no se mueven si no hay una fuente motora. Por eso a veces la palabra alma se ha aplicado como la fuente motora de cualquier cosa. La fuente, hasta de un motor de un coche, si hay algo que lo está impulsando, hasta se le podría llamar, no sé si alguien lo habrá hecho, el alma de un coche, ¿no? Que tiene que ver también con la electricidad y el combustible, etcétera, como algo que, aparte de los elementos más materiales, está, digamos, sirviendo de impulso. Entonces, el alma grupal de un mineral, de los minerales, significa que dentro de un conjunto de almas grupales, ahí habrán minerales de un determinado grupo, porque sabéis que hay, por el estudio de la geología y de la química, distintas clases de minerales, ¿verdad? Entonces, según sus características, pertenecen a un alma grupal, de tal manera que un alma grupal tiene muchos minerales. Y hay unas mónadas con su tríada superior y la tríada inferior, que es la que se introduce como semillas dentro del conjunto de los minerales. De tal manera que cuando un grupo de minerales se rompe, se disgrega, lo que llamaríamos la muerte, cuando hablamos de la muerte decimos que todo en el cosmos nace y muere. Entonces, ¿cómo mueren los minerales? Pues a lo mejor pierden su estructura geométrica, se disgregan. Y entonces las partes de, digamos, de la personalidad, para entendernos, que están encarnadas en el reino mineral, pasan a el alma grupal. Y de tal manera que un mismo alma grupal se está expresando en distintos grupos de minerales. Lo mismo en el reino vegetal. Pues si son vegetales, pues más como la hierba, pues será de mayor extensión. Pero si son árboles, ya se va como seleccionando más. O una flor con esa perfección, podemos decir que es una parte del reino vegetal más evolucionado. Una flor está más evolucionada que un arbusto. Igual que hay minerales radioactivos y también minerales como las piedras preciosas que están más evolucionados que una piedra sólida o un carbón, ¿verdad? Que dentro de cada reino hay una evolución. Entonces, cada parte del vegetal o mineral, cuando muere, de alguna forma, pasa a enriquecer toda la experiencia que ha tenido, y por experiencia que entendemos, por la experiencia de
los contactos con la naturaleza, el frío, el calor, etc. Y hasta la química nos habla de acciones y reacciones de los minerales y de las sustancias unos con otros, de tal manera que hay hasta una cierta sensibilidad que científicamente se descubre. Y no digamos en el reino vegetal, donde la sensibilidad emocional existe, y eso está demostrado científicamente, cómo determinadas plantas reaccionan emocionalmente, si me permitís la expresión, ante vibraciones, ante las personas, según el estado de conciencia de las personas. Esto es algo experimentado científicamente, cómo reaccionan ante distintas músicas, ante distintas palabras. Hasta experimentos científicos nos describen cómo el agua cambia su estructura según las palabras que pronuncias, porque como el lenguaje hablado es vibración, todo sonido es vibración, emite unas ondas, y todo esto se puede explicar científicamente, que van llegando a la materia, sea el agua, sea las plantas, etc. Es decir, que conforme los reinos van evolucionando, la sensibilidad es mayor. Y por lo tanto el alma, conforme va dentro de ese reino evolucionando, va aumentando su capacidad de poder expresarse a través de una mayor perfección. Si pudiéramos ver el reino mineral y vegetal, los que lo pueden ver de épocas lejanas del pasado, veríamos una evolución en todos los reinos. El nuestro, por supuesto, los humanos, no somos igual ni físicamente como éramos hace millones de años, de tal manera que hemos evolucionado, y los demás reinos también. ¿Por qué? Porque el alma, con toda la experiencia de sus expresiones, se ha ido como enriqueciendo, ¿verdad? Y en un libro he leído, hablando de estas cosas, un ejemplo analógico que me gusta mucho. Un recipiente de agua, pues extraes una porción y se separa de ese agua, luego la vuelves a echar y pasa a formar parte del grupo, del conjunto, del agua de ese recipiente. Pero si esa parte que ha aislado la coloreas con una sustancia de color, la vuelves a echar, ese color va a ser partícipe el resto del recipiente, del agua contenida en el recipiente, digo color o algo, si le pones alguna sustancia. De tal manera que las almas que están expresadas a través de distintos seres, cuando los mueren, se desaparecen, entonces el alma, digamos, esa experiencia va al alma grupal. En los animales se nota más la evolución. Entre unos animales y otros vemos una evolución inmensa. Y conforme el animal va evolucionando, ya su alma grupal tiene menos elementos, menos animales. De tal manera que los animales más evolucionados, que ya están en el tope de la evolución del reino animal, ya dispuestos o preparados para pasar a por la individualización del reino humano, están ya con un alma grupal como más individualizada, pero sigue siendo alma grupal. ¿Y qué ocurre cuando hay eso que se llama individualización? Pues que el alma grupal se convierte en el cuerpo causal de forma ovoide. Y cuando el ser humano empieza como tal, la mayoría de los que estamos aquí, pues empezaríamos en la época de la raza lemur, hace unos 18,5 millones de años, con ahí que se llama la individualización, aunque después en épocas posteriores también. Pero desde la Atlántida ningún animal ha podido pasar, porque se cierra la puerta hasta épocas futuras. Por mucho que evolucione un animal, no puede pasar hasta épocas todavía pretéritas, futuras, épocas futuras no puede pasar al reino humano. Entonces el animal ya va depurando su alma, y toda la experiencia que tiene un animal va pues progresivamente aportándola a ese alma, de tal manera que el alma se va enriqueciendo. Y nosotros, cuando empezamos como seres primitivos, el alma estaba como vacía, y a base de experiencias en una y en otra, porque pasamos miles, no cientos, miles de encarnaciones, vamos como almas, me refiero, aunque cada encarnación es distinta de las anteriores, experimentando y aportando al cuerpo causal un mayor enriquecimiento. Por eso se puede hablar de almas más viejas y más jóvenes. En el sentido positivo de un alma más vieja, es un alma que ha evolucionado más, que no solo que ha vivido más tiempo, sino que ha aprovechado más ese tiempo
de su evolución. Un alma más joven a lo mejor que empezó más tarde o que no se ha desarrollado tanto. En ese sentido, las almas están en evolución, continuamente evolucionando. Pero, ¿qué ocurrió cuando nos individualizamos como alma? Porque el alma, conforme más evoluciona, cuando encarna, aporta, no nada más nacer, como sabéis, porque los niños aproximadamente, aunque con diferencias, tenemos las mismas características, ¿no? Es conforme el niño va creciendo cuando poco a poco se va manifestando. Y lo que dejamos en la vida anterior es aproximadamente hace los 21 años, cuando reanudas y se toma el relevo y se continúa lo que has desarrollado, nada más que con otro cuerpo físico, emocional, mental, en otro país, etc. Esto es interesante para curarse de esa enfermedad que tanto daño está produciendo en el mundo como son los nacionalismos, de creerse que tu nación es la más importante y las demás son otra cosa. Otra cosa es amar pues, lo que tienes en tu ambiente como algo que aportas dentro de la variedad. Pero cuando te vas dando cuenta de esto y lo vives como experiencia, te das cuenta de que bueno, ahora te ha tocado nacer aquí, pero en otro momento te tocará en otro sitio, o en otra raza, o en otras características. Y entonces, si esto lo vives como experiencia, te das cuenta que somos un solo planeta, una sola humanidad, sin fronteras. Las fronteras, me refiero a esas que creamos con la mente, no las fronteras de montañas o de ríos. Entonces te das cuenta de que los seres humanos, por muchas diferencias culturales o de características, en esencia somos almas que estamos intentando evolucionar, aunque vayamos en distinto peldaño de una larga escala. Y entonces el cuerpo causal, lo que podríamos decir con una cosa que no os he dicho, que son unos átomos llamados permanentes, que son átomos que mantenemos a lo largo de toda nuestra evolución, donde todas las experiencias físicas, emocionales y mentales de cada vida se quedan ahí grabadas, y ahí no hay Dios que lo borre. En los átomos llamados permanentes tenemos, aunque no nos acordemos, y por suerte no nos acordamos, está grabado todo, sin borrarse nada, hasta el más mínimo detalle de lo vivido física, los átomos permanentes físicos, lo vivido emocionalmente, átomo astral permanente, y lo vivido mentalmente. De tal manera que, aunque la memoria nos falle, como es evidente, porque la memoria pertenece a la mente concreta, y en cada vida la mente concreta es distinta, por lo tanto, no podemos acordarnos, salvo si evolucionamos espiritualmente y accedemos a ese nivel del alma, y entonces sí, los que pueden hacerlo pueden evocar la experiencia de otras vidas, de otras encarnaciones. Pero si no llegamos a ese punto, no se puede hacer. Y es una suerte, porque si tuviéramos presente la cantidad de cosas que hemos vivido, quizá no podríamos a lo mejor resistirlo. Es decir, que tiene su coherencia. Pero solo llegando al alma y accediendo a los átomos permanentes se puede conocer algunas de estas cosas. Y entonces vamos evolucionando. Pero hay otro elemento, otro aspecto que no se ha nombrado hasta el siglo pasado, era un secreto, y es que en el momento que nos individualizamos como almas, pasamos a ser seres humanos, almas individuales, cada ser humano un alma, no como los demás reinos, hubo un proceso que es el siguiente. Unos seres que en la literatura, si lo leéis, se llama ángel solar, seres de una evolución superior, maestros, de una vibración, se sacrificaron, es lo que en mitología se llama Prometeos. La mitología griega, Prometeos, Prometeo encadenado. Se encadenó, pero no como... es que la mitología, si la interpretamos literalmente, es totalmente distinta a interpretada simbólicamente. ¿Habéis oído hablar del mito de Prometeo? Que por robar el fuego de los dioses y dárselo a los seres humanos, fue encadenado a una roca y los buitres devoraban sus entrañas y otra vez creciendo y así sucesivamente. ¿Verdad que queda muy mal, muy desagradable? Pues la mitología hay que interpretarla intuitivamente. ¿Qué significa Prometeo? El ángel solar, un ser de una evolución muy elevada que
es pura luz, puro amor, y que se unió cada ángel solar a cada ser humano individualizado. Si no, estaríamos todavía en un estado muy primitivo. Y debido a este proceso, el alma ha podido crecer y evolucionar, aunque a veces parezca mentira, más rápida de lo que hubiera sido. De tal manera que cuando podemos mirar al fondo de nuestro ser, de nuestra conciencia, y se nos habla del Dios inmanente o del Maestro interior, lo más probable es que sea el ángel solar, que es pura luz, puro amor, pura compasión y radiación, que de un modo paciente, la paciencia de donde estamos, está ahí, intentando ayudarnos para llegar a su altura. Porque la evolución de los seres humanos es desarrollar hacia el modelo arquetípico. Los arquetipos son como modelos, ¿verdad? Arquetipo del ángel solar. El arquetipo de la evolución del ser humano es el ángel solar. El arquetipo de los vegetales, el reino vegetal es el que más se ha acercado a su arquetipo, al máximo de perfección. Es de todos los reinos el que más se ha acercado a su arquetipo. El nuestro es algo que solo se han acercado contados seres humanos hasta ahora. Dentro de miles o millones de años, pues el conjunto de la humanidad tendemos hacia eso, el ángel solar. Es decir, ser unos seres andróginos, puros, de pura luz, de puro amor, etc. Pero eso estamos todavía muy lejos. Lo que podemos hacer es, como almas, expresar cada vez más, hasta donde cada uno alcance, el amor, la intuición, como he dicho. De tal manera que el ángel solar, que a veces en la literatura se habla de esto, se le llama el yo superior, es parte del alma, pero no es el alma que os decía antes, sino es como una ayuda complementaria para ayudar e impulsar al alma en su proceso evolutivo. Y el alma, en la medida que se va adquiriendo esta vibración, al expresarse física, emocional y mentalmente, pues se expresa, como ya sabéis, unos pensamientos más de unión, más puros, más claros, más comprensivos, de buscar el bien de todos los seres, un sentimiento de amor, de también buscar lo mismo, con el mayor amor posible, el mayor bien, y un comportamiento acorde a lo mismo. Es decir, que el alma se está expresando, el alma unida al ángel solar, está expresándose en la medida en que se lo permitimos, y esto lo subrayo, expresando estas cualidades. ¿Y qué quiere decir permitírselo? Porque desde arriba, desde los niveles superiores, se está tratando de espiritualizar la materia, enviando energía. Pero hay una cosa que es inevitable, y creo que pasa en todos los universos. Desde abajo también tenemos que hacer un esfuerzo, no esperar que nos lo den. Y desde abajo tenemos que hacer eso que genéricamente se llama invocación. Invocar, y la respuesta es la evocación. Invocar, evocación. Todas las religiones nos han hablado de orar, oración. Aunque hay un tipo de oración que no pertenece a ninguna religión, y es cuando el ser humano, desde el sentimiento más puro que pueda, desde el corazón, pide a la divinidad algo. Pides hacia arriba y a veces puede venir o no puede venir, porque depende del karma que tú tienes, del nivel desde el cual pides, etc. Pero hay otra cosa que está menos, aunque algo ha estado en las religiones, que es la meditación. Y lo que se llama meditación, que hay muchas formas de meditación en Oriente y en Occidente, y hoy día también se estila mucho meditar, con mente o sin mente. Pero esa atención que os hablo siempre es la máxima de las meditaciones. No estar de tal minuto a tal minuto, que puede ser muy bueno para mucha gente, meditando, sino viviendo con atención en cualquier momento de tu vida y estás meditando. No hace falta, puedes estar trabajando, hablando, haciendo esto o lo otro. Y esa meditación es una forma de invocación. Estás como cambiando algo en tu interior. Es una invocación el meditar. Los mantras, que parece que sea de Oriente, pero que es universal, son formas de invocación también. Mantras, sonidos. Habéis oído hablar del mantra Om, o de la gran invocación, que parece una oración, pero que es un mantra, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, ¿verdad? Que la luz descienda a la tierra.
pero se invoca la luz, el amor y la voluntad, las tres cualidades. Ese mantra, bien hecho con conciencia de lo que haces, es también una llamada de abajo hacia arriba. El vivir atentos es la máxima invocación que podemos hacer, de abajo hacia arriba. Esto está simbolizado en el grial, que he hablado otras veces. El grial simboliza la personalidad. Y lo que se introduce en el grial, que en el pasado era una esfera, y ahí se inspiró Jesús para crear el sacramento de la Eucaristía, se inspiró en el grial, que los iniciados sacerdotes de la antigüedad lejana lo utilizaban. ¿Para qué? Para producir este proceso. Invocación, evocación. Cuando se introduce algo en la copa es nuestra personalidad, pues entonces se produce como una expansión, ¿verdad? Esto tan maravillosamente expresado por este gran iniciado que fue Wagner y que hemos explicado otras veces en dos de sus óperas, el Grial, como una invocación. Por cierto, la música, la buena música, es una de las mayores invocaciones que se hace. No el que toca la música, sino la música en sí, para atraer hacia aquí energías elevadas, hacia abajo. De tal manera que hay distintas maneras de, pero sobre todo la atención, porque cuando estamos atentos estamos como desalojando lo que estorba de aquí abajo y nos quedamos más receptivos para que automáticamente lo de arriba, intuición y el amor, se expresen. Por lo tanto, no podemos con los brazos cruzados los humanos hacer que el espíritu descienda a la materia, que es de lo que se trata, que el espíritu y la materia se vayan uniendo, y es parte del proceso evolutivo. De tal manera que es un proceso que tenemos que hacer deliberadamente, unos de una forma, otros de otra, y hasta el sufrimiento humano, el dolor, el sufrimiento es invocativo. Cuando el ser humano sufre, a veces si lo hace egoístamente, su respuesta, eso es más entretenido para poder avanzar. Pero un ser humano que esté sufriendo está haciendo también como una invocación. Está como clamando hacia arriba para traer una energía que si lo hace adecuadamente, el sufrimiento se liquida. Pero ya, si no lo sabe, de alguna forma el sufrimiento nunca es eterno, siempre tiene un tope. De tal manera que esto, que es muy amplio, esto que estoy diciendo ahora, invocar y evocar, es lo que facilita que el alma, y cuando se pueda el espíritu, pueda descender y expresarse más aquí abajo. De tal manera que incluso había cogido algún libro del autor de este que vamos a presentar mañana, La luz de la profeta, que nos habla, la luz de la profeta, la palabra la profeta, no el profeta, es el nombre que le da al alma en este libro. Y, aunque sea brevemente, antes de terminar, pues, ¿por qué no? Por deciros algo relacionado con esto, leeros algo que he estado comentando, dice: la profeta camina sin descanso, sus alas la llevan por doquier, ella es la luz de la bella aurora, es el rocío de cada mañana, la suave brisa que mueve las hojas del gran árbol de la vida, donde todos somos cobijados por sus ramas inclinadas. El tronco de este árbol es el padre y la madre, el principio del amor que no tiene frontera, ni conoce maldad alguna. Tú puedes, y todos podemos, hallarnos inmersos en el centro de nuestro jardín hermoso, pero allí se encuentra esa mujer tan bella, la profeta. Claro, cuando dice, aunque el alma es andrógina, el alma de todos los seres humanos, hombres y mujeres, es andrógina, es un ser andrógino. Pero a lo largo de la cultura se ha representado en aspecto femenino. Por eso, en el Quijote el alma está representada por Dulcinea. En el cuento de Blancanieves, pues por la protagonista Blancanieves, o la Bella Durmiente. Está representada el alma en estos cuentos. En cuentos, en la mitología, en la literatura. En Don Juan Tenorio está simbolizada como Doña Inés. En fin, podríamos estar extendiéndolo en obras de literatura, en mitología, en los cuentos, en las artes, etc. ¿Por qué? Porque al ser el alma como la fuente de todo lo bueno, lo bello, etc., fijaos, si recordáis el Quijote, Dulcinea es a quien ofrece Don Quijote el fruto de sus conquistas. Y a su vez se inspira en Dulcinea, su propia alma, para seguir
con esa ética con mayúscula, porque es una obra profunda de ética el Quijote, y de psicología, y de filosofía, y de muchas cosas. Entonces Don Quijote se inspira para realizar lo que realiza, aunque no le entiendan y le traten como un loco, como a todo gran ser que ha pasado por la humanidad le han tratado como un loco. Ojo que la locura es un símbolo ideal para expresar algo que se destaca por encima de los demás. Existe la locura en sentido literal y existe la locura como símbolo. Entonces el alma se enriquece con el fruto de lo que hacemos aquí en la personalidad. Y a su vez nos inspira y nos transmite parte de ese fruto. Es decir, que hay como una doble dirección alimenticia en este sentido. Vicente Beltrán Anglada, al que cito muchas veces, nos habla del alma también y del ángel solar por experiencia directa. Dice del ángel solar, por deciros muy brevemente, y acabamos. Este bendito ser, señor de compasión y de sacrificio, cuyas actividades desde el plano causal del universo son las de ayudar a los seres humanos a liberarse de sus condicionamientos materiales y elevarse al reino espiritual. El ángel solar es el intermediario celeste cuya misión voluntariamente aceptada, es decir, los ángeles solares no fueron obligados, fueron voluntarios para aceptar esa misión. Es permanecer al lado de los hombres desde que adquieren autoconciencia, en lo que hemos llamado individualización, y son dotados de mente hasta que ascienden a las elevadas cumbres de la cuarta iniciación, porque es en la cuarta iniciación, poco antes de llegar a la quinta, donde el ser humano pasa a ser parte del quinto reino, cuando el alma termina y el ángel solar se libera. Ya queda el espíritu mónada con el vehículo que utiliza. En este sentido, pues nos dice esto. Y, por deciros también otra cosa de un libro de Alice Bailey, muy cortito, El alma y su mecanismo, dice, por ejemplo, dice, los egipcios sostenían que el alma era un rayo divino, actuando por medio de un compuesto peculiar fluídico. Seguramente ese compuesto peculiar es el cuerpo etérico, el cuerpo vital, ese cuerpo de energía que compenetra el cuerpo físico, que en términos más concretos se llama cuerpo etérico o cuerpo vital. Mientras que los judíos la consideraban como un principio vital. Los hindúes enseñan que el alma humana es una porción de un principio inmutable, el alma del mundo, el anima mundi, el éter del espacio, esa energía que compenetra todo el espacio, cuyo símbolo es la Virgen María. La Virgen María, aparte de ser una mujer, es el símbolo de ese éter universal que está continuamente dando a luz todos los universos cuando se crean, ese éter que compenetra. Y que la ciencia va poco a poco intuyendo antes de descubrir que el espacio no está vacío, no hay nada, sino no se podría transmitir todo lo que sabéis que se transmite. Entonces, incluso dentro del lenguaje científico se utilizó la palabra éter, ¿no? Éter. Pitágoras, quien tanto hizo en su época para vincular las filosofías oriental y occidental, igual que Platón. Cuando os hable de Platón, diré que Platón también se inspiró en la filosofía oriental, también contribuyó a unir Oriente y Occidente. Daba las mismas enseñanzas. Lao Tse, en China, enseñó que el alma espiritual está unida al alma vital semimaterial. Ya os daré más adelante una charla sobre Confucio y sobre Lao Tse también. Que ambas animan al cuerpo físico. Los griegos sostenían que el alma era separable del cuerpo, mientras que los romanos consideraban al alma como una triplicidad: alma espiritual, alma intelectual o mente y cuerpo vital. Es para un pequeño recorrido. Platón, del cual hablaremos más adelante, creía que el alma tenía tres partes, que sería, es que hay que interpretar las cosas como se decían en una época a como ahora lo podemos entender. No es que haya tres partes, sino que tiene tres cualidades: la inmortal o racional, la mortal animal o sensoria, etcétera, etcétera. Aristóteles, que estuvo estudiando con Platón, pero que no llegó a esa dimensión oculta, se quedó muy corto y por eso hablaba de que era inseparable del cuerpo. Aristóteles
que tiene una dimensión ética muy interesante, no entendió, no llegó a entender, así como Sócrates y Platón. Sócrates también aceptaba el yo superior, y por eso murió contento, aunque sabéis que lo condenaron a muerte, tuvo que tomarse la cicuta, mientras que los demás estaban, incluso sus discípulos, llorando. Él estaba tan contento también porque sabía que no existía la muerte, sino que iba a liberarse. Y por lo tanto, cuando alguien tiene conciencia, aunque no es agradable que te maten y morir a la fuerza, pero lógicamente la conciencia es distinta. Y así va hablando de Plotino, de Tertuliano, de escuelas orientales, de San Pablo, que también San Pablo dentro del cristianismo hay que entenderlo porque también era un iniciado que habló de cosas con el lenguaje que nos han transmitido religioso, pero que también son de otro tipo. San Pablo hablaba del Cristo en nosotros, dentro de nosotros, y como el Cristo simboliza el amor, entonces esa dimensión de amor del alma se le ha expresado como Cristo interior. Cuando he hablado del Cristo, una cosa es el Cristo histórico, otra es el Cristo como energía de amor del planeta, y otra es el Cristo que está dormido, despierto dentro de todos los seres humanos. Y así los padres primeros del cristianismo hablaban de ello también, y etcétera, etcétera. Nos va hablando de distintas formas. La doctrina secreta de Blavatsky, pues también nos dio una cantidad de cosas enormes en el siglo XIX, y por supuesto cuerpo, alma y espíritu, ya desmenuzándolo más a través de la teosofía. El Bhagavad Gita de los hindúes, por supuesto también, al que le dedicaré una conferencia, y así podemos encontrar en distintas filosofías de Oriente y de Occidente una cantidad de formas diferentes de expresión, pero que giran alrededor de lo mismo. Y ya lo he dicho antes, todas las religiones creen en que no se termina todo con la muerte, que hay un alma, etc. Aunque luego se queden muy limitadas a la hora de expresar estas cosas. Bien, pues, y luego, lógicamente, pues si hacéis, si no lo habéis hecho antes, si os interesa el cursillo de la muerte, pues allí entraremos más, describiendo entre que morimos y volvemos a encarnar esa descripción que nos aclara y nos expande la conciencia cuando la entendemos bien, cómo tiene que ver, y ese estado que las religiones han llamado cielo, por el cual pasamos, el de Lacan, como es el alma, sin cuerpo físico, emocional y mental, cómo está viviendo en su esencia las experiencias que tiene que vivir, que tienen que ver con la encarnación que ha terminado y con la siguiente. De tal manera que desde distintos ángulos se puede abordar, y hay mucha materia para que hasta la persona más escéptica, más incrédula, si tuviera paciencia y atención, podría darse cuenta de que no solo existe la materia, que la materia por sí misma no puede hacer, no puede ni moverse. Tiene que haber algo sutil, se le llame como se le llame, que está moviendo, movilizando y cambiando. No hay nada quieto, no existe la inercia. Todo está en movimiento, en cambio, en proceso, sea más denso o más sutil. Así que el alma, en síntesis, expresada en el nivel que sea, es la fuerza motora, es la esencia, el pensador, el que siente, el que actúa. Pero sin confundirlo con a veces el que queremos que piensa, siente y actúa, que es la personalidad, una parte de la personalidad. A veces el pensador es la misma mente que se crea un yo, una idea, un yo-idea, ¿verdad? Y creemos que somos ese yo. Pero es una idea que nos crea en este sentido. Pero el alma está más allá de esta realidad física, material y de los sueños, etc. En una próxima conferencia, donde hable de la vida sueño, no solo de Calderón de la Barca, sino de la esencia, pues también podemos decir que los sueños, parece que sea solo eso de la noche, pero también esto puede ser un sueño. Un espejismo es un sueño, algo que crees que es realidad cuando estás en él, pero cuando sales, pues ya es distinto. Como comprenderéis, el tema es largo, amplísimo, profundo, se puede abordar de una manera o de otra. No sé si os he aportado algo para comprender un poquito más, pero si habéis seguido con atención, seguro que aunque la memoria falle, algo tiene que haber quedado.
porque entre todos, al estar atentos, creamos un ambiente de silencio donde la mente, por lo menos, aunque se distraiga de vez en cuando, está más callada. Y ahí está la clave para ir acercándonos cada vez más al alma o a donde sea, arriba, ir hacia arriba. Silenciar lo de aquí abajo. Pero silenciar no es apartar ni despreciar, sino simplemente poner cada cosa en su sitio. Así que preguntad lo que queráis, que seguro que es interesante y podemos con ello ampliarlo más. El otro día, el miércoles, Sí. cuando hablabas del alma y decías la tercera iniciación, que al llegar a la cuarta decías aquí existe la muerte del alma, entonces eso no lo acabé de entender. Lo dijiste muy de pasada. Sí, pero en Pero próximas clases lo explicaremos más. Pero pregunta y te contesto ahora Sí, también. entonces, para mí, por ejemplo, no lo entiendo porque para mí la muerte no existe a ningún nivel, para mí. Entonces, es una extensión del alma hacia la monada, aunque ya no sea lo mismo. Sí. Al decir morir el alma, quiere decir que el alma como estructura, no sé si compararlo como cuando muere el cuerpo, y sobre todo si se quema, desaparece. Pero los átomos del cuerpo no desaparecen. Y los átomos del cuerpo, la energía vital, emocional, se dispersan. No se desaparecen, sino lo que se llama muerte es la desaparición de una estructura, de que ciertos niveles de energía están unidos configurando algo. Entonces lo que desaparece es eso. Sí, es que a mí hace un tiempo ya la palabra muerte no existe. La esencia del alma es un cambiar simplemente. No desaparece, sino es un aprendizaje de experiencias que en la mónada, que es el verdadero yo, el yo más alto, la esencia, la conciencia más alta, y lo que llamas el alma es un hilo que desciende de luz hacia abajo, entonces en parte se llama el alma y en parte la personalidad. Pero la esencia, nuestra esencia última, nuestro yo, sería la mónada, el espíritu, es la individualizada. Por lo tanto, al morir el alma, de una forma simbólica, toda esa experiencia no desaparece, sino que se integra en el yo. Lo que muere es la configuración energética de ese cuerpo, que tiene como cuerpo causal, donde está el alma, forma de el ovoide que decía. Ovoide, en cuyo centro está, si estamos encarnados. Sí, bueno, eso se rompe y sale la esencia hacia la mónada. Y ahí me ha surgido otra cosa hoy, cuando hablabas de las gotas que se desprendían, la mónada, no sé si te referías individualmente, cada uno tenemos una mónada. Sí. O somos una mónada que nos tiene a nosotros. O vamos a una colectiva. Tenemos un alma, pero podríamos decirlo de otra manera. Somos un alma que tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, la personalidad. Pero nosotros podemos decir, tengo un alma, porque claro, estamos viéndolo desde aquí abajo. Pero si lo miramos desde el alma, tenemos temporalmente un cuerpo, un soporte físico. Entonces se puede comparar una cosa a la otra. Pero lo que se llama muerte simplemente es el cambio, igual que la muerte de los sentimientos, de las ideas, de todo, porque todo como configuración nace y muere. Y además es interesante, siempre que hablo de la muerte, insisto, podemos darnos cuenta de que estamos muriendo y naciendo continuamente. Empieza y termina. Cuando cambiamos nuestra conciencia, se expande y dejamos ciertas ideas o formas de ver la vida. Son estructuras que, aunque no las veamos con los ojos, están ahí, estructuras mentales, por ejemplo. Entonces van cambiando y eso es morir también. Y además todas las células se renuevan continuamente. Se dice que en 7 años se renueva aproximadamente todas las células. Parecemos que seamos el mismo, pero hasta el físico se renueva. Todo. No digamos por cristalizados y que estemos pues nuestros pensamientos, nuestras energías más sutiles. De tal manera que es un proceso de morir y nacer, de renovación continua. Y es simplemente que la energía, que siempre es la misma, va como cambiando de configuración. Y además, para que haya evolución, tiene que ir sutilizándose. La palabra redención es que la energía material, al sutilizarse, se va haciendo más espiritual, más. Entonces la materia de todos los universos, por evolución, se va convirtiendo en espíritu. Primero el espíritu, parte del espíritu, se hizo materia. Las religiones nos han dicho que Dios creó
el mundo. Pero visto desde otro ángulo es muy distinto. Es Dios, el ser o el absoluto, quien no crea, sino que se expresa él mismo a través de todos los universos. Y entonces se crea la materia como una parte del espíritu que se densifica. ¿Me seguís o voy medio deprisa? Se densifica y luego esa densidad material se va otra vez sutilizando. Involución, evolución. Siempre es descendiendo y extendiendo. Involucionar y evolución. De tal manera que la materia se va sutilizando cada vez más. Una persona evolucionada espiritualmente, aunque la veamos igual que otras, el cuerpo físico hasta está formado por átomos de hidrógeno, más cantidad, que es el átomo más sutil, el átomo menos pesado, porque todos los demás átomos, conocidos o desconocidos por la ciencia de la química, están formados por la suma de átomos de hidrógenos, el más ligero, un solo protón, un neutrón. Pues cuando más evolucionemos, el cuerpo físico se hace más sutil, físico, no digamos la mente, y con energía más sutil, y la parte emocional. Se va todo cambiando. Por lo tanto, morir y nacer es un proceso continuo. Y el miércoles también comentabas que cuando llegábamos a la monada o espíritu, que después se podía también a veces decidir venir a un mundo inferior como la Tierra, vamos, aquí a la materia, para hacerse real aquí, para ayudar a los otros seres humanos. Sí, pero ¿cómo? ¿Viniendo espontáneamente o naciendo de un ser? Claro, ya, lo que me refería en ese momento, que no te preocupes, porque sí, no, es que me quedaron más, cosas y... es que cuando un ser llega a ya ese nivel alto, como decís, un maestro espiritual, su mónada, ya el alma ya ha trascendido, entonces ya no necesita encarnar, ha superado ya la etapa del cuarto reino. Pero podría, como hay casos, que siempre ha habido y los hay, los habrá, decidir, pues aparte de toda la ayuda que desde los planos sutiles están haciendo la humanidad, encarnar como un ser humano. Y entonces es una encarnación sin necesidad de nacer de una madre, sino crear el cuerpo igual que aparecer, espontáneo. Aparecer, crearlo espontáneamente, y desaparecer espontáneamente para X momentos. Un cuerpo, como los hermanos, son contados casos de los maestros que encarnan. Los maestros no necesitan, y el trabajo mayor lo hacen desde los planos internos. Me refería a eso. Entonces, al llegar a la quinta iniciación, que es un nivel avanzado, y entonces la mónada decide crear un cuerpo para poder hacer algo más a nivel un transporte físico, diríamos. Físicamente. Aunque el trabajo mayor, como todos los seres avanzados, es a nivel sutil de energías, de crear las condiciones para ayudarnos a despertar y seguir avanzando. Me refería a eso, concretamente en ese caso. Eso se puede explicar. Sí, porque es que luego, en otro momento, como también estaba lo de Jesús, que estaba preparado para recibir al Cristo. Sí, claro. Entonces, pues, también... Claro, es que Jesús era discípulo del Cristo. Sí. Cristo es su maestro. Sí. Entonces, cuando el Cristo decidió hace 2000 años encarnar aquí, como lo hizo en otras ocasiones a través de Krishna, en la India, etc., utilizó en ese momento, no tiene por qué ser siempre así, el cuerpo de su discípulo Jesús, por el tipo de energías, etc., que era el más apropiado. Sí, y entonces eso lo hizo durante 3 años, desde los 30 hasta los 33 años, la vida de Jesús, el Cristo se manifestó. Pero Jesús era consciente y permitió que el Cristo se uniese a su conciencia y expresara. Entonces el potencial de Jesús, aunque era un iniciado, aumentó en esos 3 años, que es lo que nos describen, más o menos. Y es lo que expliqué con más detalle en esa charla, una de las charlas que, si os interesa el tema y no la escuchasteis, está también en YouTube. Hablo de Jesús y de Cristo, que se unieron en ese momento. La Iglesia no distingue, aunque a veces también ha hablado de Jesús y de Cristo, pero no tiene estos conocimientos, los ha perdido, por lo menos la Iglesia oficial. Y entonces Cristo se expresó. Cristo siempre está ahí y está trabajando continuamente por la humanidad. Nada más que en ese momento, hace 2000 años, como suele ocurrir al inicio de cada era, pues entonces
empezó la era de Piscis, la era que está terminando ahora, ¿verdad? Entonces utilizó a Jesús. Eso no quiere decir que sea de la misma forma cuando vuelva a hacerlo, que a lo mejor lo hace no como un cuerpo humano, sino a través del potencial de amor, pues de un modo más intenso, a través de muchos seres humanos. Pero en ese momento utilizó el cuerpo de Jesús. Solo 3 años. Hasta los 30 era solo Jesús, que fue preparándose y lo fueron preparando para tener esa conciencia apropiada, que no era fácil, para que el potencial del Cristo pudiera expresarse a través de él. Eso es lo que, así muy simplificado, se puede decir. Entonces Jesús todavía no había llegado a maestro, estaba en la cuarta iniciación, no había trascendido la etapa humana. Y después, al encarnar como Apolonio de Tiana, Jesús, ahora sí es un maestro, Jesús. Ahora ya es una monada Jesús, o espíritu. el que fue Jesús, ahora ya es maestro. Sí. Es decir, que después en el cuerpo de Apolonio de Tiana es cuando se convirtió en maestro espiritual. Y desde entonces es una de sus funciones, así como hay maestros trabajando en la ciencia, él está trabajando, tratando de impulsar las religiones, darles ese impulso que cuesta tanto para que vayan evolucionando y se vayan uniendo. Porque la separación es contraria a la... Y lleguemos a una religión sin religión. Vamos, sí. Si todas las personas, si todas las almas tienden a evolucionar al bien, a la perfección, y todo el mundo tenemos un alma, porque hay gente que pasa por la vida inconsciente de todo esto, no es consciente. Sí, y no... sí. ¿Qué pasa con esas almas? Sí. ¿No evolucionan? Están dormidas. Esas almas Sí. son como... Sí, pasan no, por la vida sin tener... por lo menos en esa encarnación, a lo mejor en otras ya se despiertan. Entonces, en la actualidad puede haber unas almas mucho más Pero evolucionadas que eso que otras. llamamos vegetar, pasar la vida, porque hay mucha gente que desgraciadamente pasa la vida casi Exacto. como hipnotizada, como vegetando, ¿verdad? Pero que Apenas no hay tiene su ahí derecho, ¿no? interés por hacer, salir de su ego, por hacer algo que le permita evolucionar. Y como insisto, y no puedo dejarlo tampoco de decir hoy, la evolución principal la hacemos sirviendo a los demás. Por muchas meditaciones que hagamos y por mucho silencio, aislado, solo, eso tiene un tope. O sea, que un Sí. puede ser no ser consciente de que está evolucionando. Sí. Entonces, para poder evolucionar, además de ampliar nuestra conciencia, tenemos que hacer algo, lo que sea, que contribuya a la mejora del mundo que nos rodea. Lo que uno sepa hacer, pero hecho desde lo más auténtico y más puro de sí mismo, hasta donde cada uno alcanza. No se hace de la noche a la mañana. Y entonces, pero hay muchas almas que están como dominadas por su ego y solamente pensando en lo suyo, como medio dormidas, aunque parezca que estén. Y entonces eso es parte de un proceso de evolución donde es algo efímero. En próximas encarnaciones pues irán despertando. Hay encarnaciones que todos hemos pasado más dormidos, otras despertamos más, estamos más acelerados. Y hay temporadas dentro de una vida en que estamos, lo mismo que acabo de decir, más dormidos, y luego a lo mejor despertamos y parece como si aceleráramos el paso. Entonces, aparentemente no hay evolución, pero yo me atrevería a decir que aunque parezca que no, algo tiene que evolucionar, porque no puede darse lo estático, lo inamovible, aunque parezca. Entonces, será una evolución más pequeña, más breve, más lenta, pero algo tiene que haber. Pero comparada con otras personas... Pero es una evolución sin fin, o llega un momento en que eso llega es otra cosa. La evolución no tiene lo que fin. es el cielo o la gloria o No. o a lo Aunque que sea. también los orientales hayan dicho de que llega un momento en que llegas al nirvana y ya te fundes con el todo, pues no es así. Es una forma de simplificarlo, pero no tiene fin. La evolución de nuestras mónadas, hemos pasado reinos inferiores, ahora el reino humano, luego el quinto reino, que es parte de esos seres que llamamos maestros, para entendernos, que están ayudando, si se quedan aquí en el planeta, pues ayudar, y luego sigue la mónada convirtiéndose en otras entidades más evolucionadas sin límite.
No, Pero no, una sí. alma evolucionada puede llegar luego a lo más primitivo otra vez. no, No. imposible. Hacia abajo no. No, aunque a veces los budistas y los hindúes, no todos, nos digan de que se puede encarnar en reinos inferiores, eso es un espejismo. Es imposible.